estimados y estimadas. Les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablar de un tema sumamente importante. El objetivo, el objeto de estudio de un doctorado en Derecho y de un doctorado en Derecho Constitucional. Pero antes de iniciar con este interesante tema, déjenme recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, Doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho, derecho constitucional, filosofía del derecho y otros temas de mucho interés. Así que sin más, iniciamos con este interesante tema, el objeto de estudio del doctorado en Derecho, el doctorado en Derecho Constitucional. Para eso tenemos que explicar que el estudio académico se divide en tres niveles. El primer nivel es el pregrado, la licenciatura. El objeto de estudio de la licenciatura es, claro está, un conocimiento técnico práctico de carácter profesional. El objetivo de este estudio académico en la licenciatura es preparar al estudiante para tener las destrezas y las herramientas necesarias para ejercer una profesión, para ser un profesionista en la práctica. Es decir, el qué hacer, enseñarle a hacer. Pero luego tenemos un segundo nivel, que es la maestría. La maestría es una maestría en ciencias. El nivel de conocimiento de la maestría es de carácter científico. Y el título que se le otorga, el prefijo latino que se le otorga a una maestría de magíster. Y magíster quiere decir el que más sabe, el que tiene más conocimiento y que tiene las destrezas para enseñar un tema. Por lo tanto, la maestría es la preparación científica de un profesional, ya no para hacer, sino para enseñar. Ya no para hacer como la licenciatura, que es para ejercer la profesión, hacer. En el caso de la abogacía, perdón, litigar en el notariado cartular, ejercer la profesión, el qué hacer. No, la maestría es enseñar a hacer, es el magíster, el que más sabe, y para eso entonces tiene que tener un conocimiento de carácter científico, conocer la ciencia del derecho. En este caso, si una maestría en derecho penal, conocer la ciencia del derecho penal, las teorías ya aceptadas y aplicadas en materia de derecho penal, como por ejemplo la teoría del delito, la teoría de la pena, la teoría de la ley penal, en la teoría del delito, la teoría finalista, teoría causalista, en materia procesal, por supuesto, todo lo que es la teoría general del proceso, muy importante, de la sentencia, las teorías aceptadas científicas para conocer esa profundidad en un nivel que se prepare al magíster, que quiere decir el que más sabe, el que tiene las destrezas para enseñar, ya no para hacer, sino para enseñar la ciencia de la que se trate. Si es en derecho constitucional, por supuesto, las teorías ya aceptadas, teoría de la Constitución, teoría de los derechos humanos, teoría de las garantías constitucionales, teoría de la estructura y organización del Estado. Eso es el nivel de carácter de maestría científico. Luego, el doctorado, que se conforma a nivel internacional del prefijo PhD, Philosopher Doctor, lo que quiere decir es que es un nivel filosófico. Ya no es el qué hacer, preparar al estudiante para hacer, como en la licenciatura, para ejercer la profesión, ya no es preparar al estudiante para enseñar las ciencias que ya existen, es decir, las destrezas, explicarle al profesional el para qué de las cosas, no el qué hacer, es prepararlo para ser un magíster, el que más sabe, que tiene las destrezas para enseñar sobre las teorías ya aceptadas. No, en el doctorado es el por qué existen estas ciencias, es la indagación, porque la filosofía es indagación. No quiere decir que el doctorado en Derecho, el doctorado en Ciencias Políticas, el doctorado en Física, sea un doctorado en Filosofía. No, quiere decir que es un doctorado filosófico porque su objetivo es descubrir el porqué de las primeras causas, de los últimos fines, de la esencia de la ciencia de la que se trate. Por ejemplo, un PhD en física, un doctorado en física, es donde se estudia la filosofía de la física. ¿Y qué quiere decir la filosofía de la física? Descubrir el por qué, el para qué, el sentido esencial y universal de la física. Ya no solamente es explicar la ciencia dada, sino el por qué existen esas ciencias y por qué esas ciencias se convierten en el paradigma actual de determinada área del saber humano y
si existen otros nuevos debates y otras nuevas formas de expresarlo que todavía no han sido aceptadas, por lo tanto el debate se convierte de carácter filosófico. Entonces el philosopher doctor, el PhD, el nivel es de carácter filosófico porque es el por qué la indagación va más allá de solamente preparar todas las teorías científicas ya dadas para enseñarlas, como en el caso de maestría, sino que aquí es descubrir el por qué existen estas ciencias, el debatir sobre estas ciencias, el desentrañar si estas ciencias son realmente las más seguras epistemológicamente, nociológicamente. Por eso es que la filosofía tiene distintas ramas, como la lógica, las reglas del correcto pensar, la nociología, que es el estudio del conocimiento teórico de las cosas, la epistemología es el conocimiento científico del por qué existen las cosas, la usiología es, por supuesto, las causas, la teleología, los fines, la ontología, el ser de las cosas, la deontología, el deber ser de las cosas, como ramas de la filosofía. Esto es muy importante. Entonces, todo esto es el objeto de estudio del doctorado. Y en el caso de un doctorado en Derecho, que es más amplio, mi doctorado en Derecho es el estudiar el por qué, el para qué, las primeras causas, usiología, los últimos fines, teleología, estudiar el ser del derecho. ¿Cuál es el ser del derecho? ¿Son normas? ¿Son principios? ¿Son hechos? ¿Es conducta? ¿Es realidad social? ¿Es valores? ¿Qué es el ser del derecho? La deontología, ¿cuál es el deber ser del derecho? La axiología, ¿cuáles son los valores del derecho? Muy importante, la teleología de los fines del derecho como ciencia general, y en el caso del doctorado en Derecho Constitucional, es el objetivo de estudio, es descubrir el por qué, las primeras causas, el por qué existe el derecho constitucional, por qué surgió el derecho constitucional, y para eso hay que descubrir las teorías del contrato social, el contractualismo de Hobbes, el contractualismo de Rousseau, el contractualismo de Grocio, el contractualismo de Montesquieu, de Alexis de Tocqueville, de Voltaire, de Diderot, ese contractualismo como el de dónde, las causas del derecho constitucional, y luego, por supuesto, los fines. ¿Qué fines tiene el derecho constitucional? Garantizar valores. Y entonces, ¿cuáles son esos valores? Son valores pragmáticos del utilitarismo, como en Jeremy Bentham, son valores naturales, universales, como en el idealismo trascendental kantiano, son valores de construcción social, como en la teoría crítica de Habermas. Eh, ¿Qué tipo de valores son? Entonces, esa es la axiología. Y el ser del derecho constitucional es que es ese derecho constitucional en sí, es una rama del derecho que regula ¿qué? Pues derechos humanos, pero esos derechos humanos, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de la estructura y organización del Estado? ¿Cuál es la naturaleza del Estado como un orden jurídico, el Estado como un orden político, el Estado como un leviatán todopoderoso, el Estado como un instrumento al servicio del pueblo, como un Estado garantista, el Estado liberal como un Estado mínimo garantizador o el Estado interventor como en el Estado social? Es qué es el Estado y cuáles son las garantías constitucionales, cuál es su objetivo, cuál es el ser de ese derecho constitucional, cuáles son sus normas, está compuesto solo de reglas y principios, y esos principios, qué tipo de principios son, y esas reglas, qué tipo de reglas son normas prescriptivas o descriptivas, cuáles son las normas prescriptivas, cuáles son las normas descriptivas. Ese es el ser, el deber ser, los valores, las causas, los fines, el conocimiento, las teorías del derecho constitucional y dentro de ese conocimiento lo que está en ciernes en debate es el objetivo de estudio de un doctorado en derecho constitucional. El nivel de conocimiento es de carácter filosófico. Así que con esto hemos terminado esta pequeña cápsula en la que hemos explicado el objeto de estudio del doctorado en Derecho y el doctorado en Derecho Constitucional y sus diferencias, por supuesto, con una licenciatura, con una maestría. Esto es muy importante entenderlo y comprenderlo. Además, quiero resaltar que en el objeto de estudio del doctorado en Derecho Constitucional se excluyen problemas de la licenciatura. Por ejemplo, la licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es lo que estudia los problemas del qué hacer diario en la profesión, los problemas de casos judiciales, del foro judicial, problemas sociales de la nación. Eso es propio de la licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales, esos problemas que han excluido del objeto de estudio del doctorado en Derecho. Y también las ciencias ya dadas, el conocimiento de las ciencias ya dadas, como la teoría de la Constitución, la teoría de los derechos humanos, eso es parte de la maestría, tampoco
queda excluido también del doctorado en Derecho Constitucional, doctorado en Derecho como parte de su objeto de estudio, o problemas políticos, pues no tiene nada que ver porque los problemas políticos son propios de una licenciatura en ciencias políticas, tampoco es objeto de estudio el doctorado en Derecho Constitucional. El objeto de estudio del doctorado en Derecho Constitucional es la filosofía de la Constitución, el ser de ese derecho constitucional, la usiología. ¿Por qué existen esos valores y qué clase de valores son? La axiología, cuál es el deber ser, cuál es su teleología, cuáles son los fines, qué es lo que norma, compuesto de qué normas está, cuál es su ser, son normas descriptivas, prescriptivas, son imperativos categóricos y su naturaleza cuál es, y si entra en debate con otras nuevas teorías de carácter filosófico. Ese es el verdadero objeto de estudio del doctorado en Derecho Constitucional y del doctorado en Derecho, a diferencia del nivel de licenciatura y de maestría. Pues bien, con esto hemos terminado esta pequeña cápsula con este breve apéndice que hemos colocado al final y en el que le hemos explicado el objeto de estudio del doctorado en Derecho y el doctorado en Derecho Constitucional y su diferencia con el objeto de estudio de la licenciatura y de la maestría. Así que si les ha gustado este video, les recuerdo que le den pulgar arriba, se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho Dr. Alejandro Gutiérrez para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho, derecho constitucional, filosofía del derecho y otros temas de mucho interés. Así que ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.